Llegando al Burbichá máximo principal, el que tiene la representación de más de 85 comunidades a su comunidad, después de trabajar casi 20 días en Posadas para la realización de la consulta previa libre e informada. Es el abuelo que le entregó el sable, el bastón de Andrés Guaycuraría Artigas a instancia del ingeniero Rovira, gobernador mandato cumplido, que restituye los derechos como sujetos de derecho a la nación originaria, a su expresión como cultura, como pueblo preexistente originario, aquí en su comunidad. Allá lo podemos ver, ingresando con su familia, recibido. Hoy viernes 27 de mayo del 2016, siendo las 5:30 de la tarde, viniendo con el abuelo Manuel Vera acá, una comunidad tiene 15 familias. Muy laboriosa, tiene chacrita de mandioca, batata, maní, planta sandía, melón, de todo, cría gallinas, chancho, gente muy trabajadora. Hace muy poquito hubo una denuncia del desbosque de unos intrusos. Es motoquera, carajo. Su moto. La moto, arreglaste la moto del consejo. No es que más que lleve, El Pío guarda la moto que previa consulta se ha entregado a las comunidades. Imaginémonos 55 kilómetros, picadora de víbora. En el caso del apeo de los árboles se dio la denuncia con este vehículo que salió urgente a hacerlo. Y aquí está ¿Cómo bajar la yuc? Asuntos guaraníes. Llamar otro que venga a bajar. Vamos a bajar por acá. Gracias, abuelo, por acompañarnos. Gracias por su sabiduría, abuelo, y su vencimiento a todos quienes tenemos que tener fuerza para restituir su derecho, abuelo. Aullate. ¿Hace cuánto no viene el médico? ¿Viene? ¿Doctor? Sí, viene. Bueno. Esto es uno de los más importantes actos que el Estado presente. Garantiza la presencia del médico, las vacunaciones y la prevención, fundamentalmente la prevención. En estos pueblos la enfermedad de carácter respiratorio es la que más se da, la circunstancia de evitar la presencia de la tuberculosis y otras enfermedades de carácter crónico en esta sociedad. Y bueno, la tarea del Estado es gigantesca, sobre todo la restitución de sus territorios aptos y suficientes. Por eso la urgencia de establecer sus límites culturalmente para que el Estado les garantice luego mensura y la adquisición, la compra, la declaración de interés y restituirlo, porque son tataranietos de Andrés Guaycuraría Artigas. Esta política pública de Estado que se inicia bajo la gigantesca energía y decisión del entonces gobernador Carlos Eduardo Rovira, al restituir su derecho como colectivo, como sujeto de derecho, su preexistencia étnica a través de un decreto del Estado, en la plenitud de su ejercicio como gobernador, el primer derecho que ellos construyen es que tienen derecho, y a partir de ahí empiezan a exigir al Estado, a través del organismo de ejecución y de aplicación de la política pública de Estado,
la demanda de territorio, la demanda de acceso a la educación pública libre y gratuita, y dirigirse hacia la gramática y la grafía de la lengua madre para que el Estado garantice su continuidad de cosmovisión de su lengua madre. Y la tarea gigantesca de inscribirse que se dio a instancias de esta restitución, que fue inscribir su espiritualidad en Cancillería para que el Estado proteja, resguarde y garantice un Estado laico y garantice en sus comunidades su permanente construcción en sus descendientes de la espiritualidad que tiene más de hace 10.000 años esta sociedad originaria, y no intervengan las religiones, sectas o presencias de religiones de carácter siempre caritativas, filantrópicas, pero que esconde un fin: doblegarle, evangelizarle, quitarle su expresión espiritual, su lengua y en definitiva de su cultura, y apropiarse luego de sus territorios. Asuntos guaraníes, 19:30 horas, 55 kilómetros de la ruta 12, regresando antes que el temporal venga y no nos permita salir, porque son caminos cerrados, así que aquí estuvimos, en la comunidad de Arroyo 9, Arroyo 9, y acá en este lugar donde está el abuelo, El Doradito. Misiones, Argentina. La patria es el otro. No es magia, tenemos que seguir trabajando para que este pueblo esté entre nosotros miles de años más, entre nuestros descendientes. Argentina pluricultural, Misiones Federal es nuestra tarea.